Buenas tardes. Soy la doctora Claudia Pinedo, médico geriatra. Me toca hoy día dar la clase sobre envejecimiento saludable y prevención en geriatría. Quisiera que alguien, por favor, me confirme si está bien el audio, si se ve en la presentación. Sí, doctora, todo se ve bien. Se ve Okay. perfecto, doctora. Pinedo. Hola, doctor Parodi, buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Bueno, entonces daremos inicio a la clase de hoy. Como les mencionaba, vamos a tocar dos temas hoy día, envejecimiento saludable y después vamos a ver algunos puntos sobre lo que es prevención en geriatría. Uno de los temas que vamos a tocar. Recordar que como definición, envejecimiento saludable es el proceso de desarrollo y mantenimiento de la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Entonces, no solamente estamos hablando de la ausencia de enfermedad, que tal vez fue en algún momento como se tenía esta definición, sino sobre la posibilidad de que el adulto mayor pueda mantener su capacidad funcional, pueda mantenerse autovalente en sus actividades de vida diaria, y esto daría un nuevo significado a esta definición. Vamos a ver que avance la diapositiva. Ok, entonces primero empezaremos por ver qué es lo que es capacidad funcional. Y la capacidad funcional es aquella que permite a la persona hacer y hacer lo que es importante para ella. Son las actividades que nos van a permitir, satisfacer las necesidades básicas que tenemos. Como ya hemos dicho, aquellas necesidades básicas de vida diaria serían poder hacer transferencias, vestirse solo, asearse, bañarse, alimentarse, y esto va a ser modificado o permanentemente van a haber factores ambientales que lo van a modificar de manera positiva o negativa. Esta capacidad funcional va a tener 5 dominios. Entre ellos tenemos aprender y crecer y poder tomar decisiones por uno mismo, el tener movilidad, poder hacer transferencias como les mencionaba, establecer y mantener relaciones con otras personas, con la comunidad y contribuir de alguna manera a la sociedad. Ahora, la capacidad funcional va a estar compuesta por 3 puntos. La capacidad intrínseca, que la vamos a definir ahorita, las características del entorno en el que nos desarrollamos y la interacción que haya entre ambos, ¿no? Entre la capacidad intrínseca y el entorno, o la persona y el entorno. Muy bien, la capacidad intrínseca entonces por definición, como decíamos, está dentro de la definición de capacidad funcional, pero la capacidad intrínseca son las capacidades físicas y mentales que tiene la persona. La suma de ambas van a dar esta capacidad intrínseca y pueda estar modificada por algunas enfermedades crónicas que tenga, por secuelas que también puede haber tenido durante la juventud o durante su desarrollo, traumatismos, por ejemplo, o cambios asociados a la edad, como ya hemos visto en la clase de envejecimiento o de fisiología del envejecimiento, pues hay cambios que se dan en todos los órganos y estos también podrían intervenir o modificar nuestra capacidad intrínseca. Estas capacidades físicas y mentales serán caminar, pensar, oír, recordar, entre otras. ¿Y qué es el entorno? Entonces ya hemos visto capacidad intrínseca y el entorno, y la interacción entre el entorno y la persona es lo que nos iba a dar la capacidad funcional. El entorno vendría a ser el hogar, más allá de eso la comunidad, más allá de eso la sociedad. ¿Qué factores están involucrados en el entorno? Las personas y sus relaciones, la interacción entre las personas, las actitudes que puedan tener, los valores con los que uno crece, las políticas de salud y políticas sociales que hayan en el lugar en donde uno está y los sistemas y servicios de salud que se presten a la persona.
Muy bien. Entonces, ya tenemos los conceptos un poco más claros. Y en esta gráfica de envejecimiento saludable podemos ver cómo en rojo está nuestra capacidad intrínseca, que son, ya dijimos, las capacidades mentales y físicas. Cuando lo desglosamos lo tenemos acá afuera. Dentro de esta capacidad intrínseca tenemos lo que es la herencia genética y las características personales y de salud, ¿no? Tendencias relacionadas con la edad, hábitos de salud que tengamos durante nuestra vida, rasgos, habilidades, cambios fisiológicos que se den normales con el envejecimiento, enfermedades o lesiones que vayamos acumulando a lo largo del tiempo, cambio en la homeostasis o síndromes geriátricos de manera más general. Por fuera de ella, entonces tendríamos la capacidad funcional que la engloba y el entorno, y la interacción que se dé entre ellos, como mencionamos, sería la capacidad funcional que vamos a tener. Recordar que la interacción que pueda haber entre la persona, su capacidad intrínseca y el entorno puede variar por distintos motivos, ¿no? El entorno realmente va a tener un rol bastante fuerte sobre cómo sea nuestra capacidad funcional. Y como ejemplo podríamos mencionar un entorno tal vez un poco físicamente más fuerte, por ejemplo, del adulto mayor que pueda desarrollarse en la sierra, que crezca cultivando tierra, que tenga una actividad física constante y por lo tanto tal vez le crea un entorno un poco más difícil. Sin embargo, este entorno difícil puede hacer que tenga una reserva funcional mayor debido a que ha crecido con mayores limitaciones, por así decirlo, pero le ha permitido generar una fuerza diferente, distinta, ¿no? Y ante una enfermedad podría esta reserva funcional ayudarle a poder superarla de una mejor manera. Sin embargo, si ponemos el mismo paciente que les mencionaba con esta enfermedad y en este entorno que lo ha hecho tener esta reserva, este entorno no le ofrece, por ejemplo, un sistema de salud adecuado ante una enfermedad que pueda ser tratada con facilidad, al no tener la intervención de salud adecuada, pues también podría ser que este paciente o esta persona se desarrolle o se complique de una manera que en una ciudad con sistemas de salud más cercanos, más accesibles, tal vez podría mejorar rápidamente, ¿no? Entonces, la interacción entre la capacidad intrínseca y el entorno va a definir nuestra capacidad funcional, como estamos viendo con estos ejemplos. A ver, vamos avanzando. Ahí está. Bueno, en esta gráfica lo que podemos ver son tres trayectorias hipotéticas que se puedan dar en cuanto a la capacidad física de la persona. En la raya en azul, en celeste, podemos ver una trayectoria óptima en donde la capacidad intrínseca, digamos, se mantiene estable hasta el final de la vida en que sucede algún evento y la persona fallece, ¿no? Sin embargo, en la línea amarilla tenemos una trayectoria interrumpida. La persona tiene una capacidad intrínseca también y una capacidad física estable. Va a suceder algo que va a provocar una disminución abrupta de su capacidad intrínseca, de su capacidad física. Tal vez va a recibir una intervención o la evolución normal de la enfermedad, va a haber una recuperación, sin embargo no va a lograr llegar o devolverlo a su sitio original y luego, bueno, se va a dar una disminución gradual de su capacidad intrínseca. Ahora, en las líneas interrumpidas podemos ver cómo esta evolución podría cambiar con una intervención tal vez de un sistema de salud y cómo, en cambio, si no hay una intervención adecuada, podría esta verse disminuida de manera más abrupta. Y por último, la línea acá en guinda, en donde tenemos una trayectoria con un deterioro gradual, progresivo, y la capacidad disminuye de manera constante hasta que la persona fallece, ¿no?
no hay un deterioro brusco, sino que es algo que se da a lo largo del tiempo. Igual las líneas discontinuas nos pueden mostrar en este caso como en esta persona que se ve que va a ir poco a poco perdiendo su capacidad intrínseca, con una intervención tal vez en algún programa o con un servicio de salud adecuado, podría mejorar, por lo menos manteniendo algunas funciones, como ya hemos mencionado, básicas de vida diaria tal vez, hasta que definitivamente pues se dé una pérdida de sus capacidades y la persona fallezca. Acá tenemos este cuadro sobre el marco de salud pública en el envejecimiento saludable, oportunidades para la acción de la salud pública en el curso de la vida. Nuevamente tenemos la capacidad intrínseca en guinda y la capacidad funcional. Ambas, como vemos, van disminuyendo a lo largo de la vida. Sin embargo, van a haber ciertas intervenciones, o deberían de haber intervenciones, que nos ayuden a mantener esa capacidad intrínseca y funcional en el nivel más óptimo posible. Entonces, acá lo va a dividir a la persona según el deterioro que tenga. Si tiene una capacidad estable y alta, lo que el servicio de salud debería hacer es prevenir enfermedades crónicas y asegurar la detección temprana y el control de estas. Si la persona ya se encuentra en un deterioro de la capacidad, acá lo que se necesita es intervenir o moderar la disminución de la capacidad para que en todo caso esta disminución sea mucho más lenta y permita que la persona se mantenga autónoma el mayor tiempo posible. Y si la pérdida ya es considerable de la capacidad, hay que tratar en este caso las enfermedades crónicas avanzadas, promover la dignidad en la etapa de última vida y en el caso del entorno de la persona con ya una pérdida considerable de la capacidad, pues eliminar los obstáculos que puedan impedir su participación o compensar esta pérdida de la capacidad con algunas otras medidas que se puedan dar en el entorno. Bueno, en lo que va pasando la diapositiva, mencionarles que justamente son estas medidas que vamos a tratar hoy, lo que son la prevención y cómo estas pueden influir y tratar de mantener a la persona con la capacidad intrínseca, la capacidad funcional mayor o en la manera más óptima posible, ¿no? Ahora vamos a ver los determinantes del envejecimiento saludable. En esta diapositiva, bueno, los hemos dividido en 7. Vamos a ir comentando uno por uno, viendo algunas características. Tenemos, para determinar un envejecimiento saludable, mantener una adecuada alimentación y nutrición, a realizar ejercicio y actividad física, que es justamente el tema del seminario de hoy, lo que es el bienestar emocional y la estimulación de la actividad mental y de la memoria, eliminar el consumo de alcohol y de tabaco, el uso adecuado de medicamentos y control de la salud, la seguridad vial, prevención de caídas y enfermedades que se puedan prevenir y o evitar con el uso de vacunas. En cuanto a la adecuada alimentación y nutrición, siempre hay que vigilar que haya una dieta saludable, variada y equilibrada, y esto definitivamente va a tener que tener un asesoramiento teniendo en cuenta las comorbilidades que pueda tener nuestro adulto mayor. Hay que insistir en la ingesta de líquidos, incluso si la persona no tiene sed, y como lo habíamos comentado en la clase de fisiología del envejecimiento, el instinto o la necesidad de sed en el adulto mayor puede estar disminuido y eso hay que tenerlo en cuenta para insistir justamente en una ingesta de líquidos adecuada. Y bueno, la permanente búsqueda de enfermedad bucodental, que tal vez no se le da la importancia necesaria, pero la mala enfermedad o los malos cuidados que puedan tener la salud dental en el adulto mayor va a conllevar a futuro que justamente tenga que cambiar su alimentación, la consistencia de los alimentos, o él mismo va a evitar ciertos alimentos y esto definitivamente va a repercutir en su estado nutricional y en algunos otros problemas que pueda tener. Entonces sí va a ser súper importante la salud bucodental, la enfermedad periodontal, tratarla, intervenirla, y estar pendientes de cómo mejorarla. Los beneficios
Los beneficios de una alimentación saludable, bueno, son múltiples. Acá he puesto algunos para que ustedes en todo caso lo revisen. Va a controlar enfermedades crónicas como presión arterial, diabetes, colesterol, etcétera. Disminuye el riesgo de infarto de miocardio, de enfermedad cerebrovascular, mejora la capacidad respiratoria. En el caso de cirugía se ha visto que un estado nutricional óptimo va a ayudar a una mejor recuperación de heridas operatorias, evita los reingresos hospitalarios, ¿no? Y mantiene una vida mucho más activa. Ok, entonces ya vimos nutrición como un determinante de la salud. Ahora pasamos a lo que es ejercicio de actividad física. Esto mencionar que va muy de la mano con lo que es nutrición para ver un resultado, un mejor resultado. Entonces, en lo que es ejercicio de actividad física, sabemos que previene y mejora cardiopatías isquémicas, hipertensión arterial, osteoporosis, depresión. Aumenta también la capacidad oxigenatoria, frena a la atrofia muscular y favorece la movilidad articular. Disminuye justamente, si se hace adecuadamente, los dolores articulares cuando haya un problema de osteoartrosis. Refuerza la actividad intelectual, previene los problemas de memoria y conserva todos los sentidos ágiles en el adulto mayor. Entonces tiene múltiples beneficios lo que es ejercicio de actividad física, siempre que sea correctamente prescrito, que tenga un asesoramiento también y una guía del médico. Y como les decía, esto lo vamos a ver en el seminario de hoy, así es que ahí vamos a poder ver más detalles sobre los programas que existen y cómo intervenir. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Caminar diariamente unos 30 minutos, 2 veces al día si es posible, realizar ejercicios de fuerza muscular y flexibilidad de mantenimiento que sea programada, tener una tabla de ejercicio, practicar deportes no competitivos, tal vez como natación, baile, que es algo que se hace más por acá. Bueno, y el Tai Chi, que es un ejercicio que puede favorecer el equilibrio, la flexibilidad y el estado del sistema cardiovascular y que se ha visto que tiene muchos beneficios sobre la disminución del riesgo de caídas en el adulto mayor. Otro determinante de la salud sería el bienestar emocional y la estimulación de la actividad mental y de memoria, como hemos dicho. Contribuye a evitar la depresión, el estrés, la ansiedad y tiene una relación directa con enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes. ¿Cómo se puede estimular esto? Hay que animar a que la persona lea, pueda brindarse talleres de teatro o dramatizaciones, talleres utilizando también computadoras, la utilización de tecnologías, como les mencionaba, celulares, iPad, etcétera. La asistencia en centros de conferencias para adultos mayores, centros que existen ahora en los municipios, en algunos sistemas de salud. Talleres de estimulación de memoria y de lenguaje también podrían ayudar en este determinante de la salud, como es el bienestar emocional y la estimulación de la actividad mental y de la memoria. Bueno, mientras va pasando la diapositiva que nuevamente se quedó, vamos haciendo un resumen de los determinantes de la salud que ya hemos estado mencionando, lo que es el estado nutricional, ejercicio o actividad física hasta ahora. Ahora mismo estamos viendo lo que es el bienestar emocional y la estimulación de la actividad mental. Vamos a ver ahora sobre evitar algunas conductas perniciosas como pueden ser el consumo de tabaco o de alcohol o incluso de algunas sustancias estimulantes que puedan haber o polifarmacia.
vamos a hablar sobre lo que es vacunación, aunque eso lo vamos a tratar más a fondo en la segunda parte de la clase, en lo que son medidas preventivas. A ver. Como no avanza, a ver, voy a salir, si no. Ahí está. Entonces, estábamos mencionando otro determinante como el eliminar el consumo de alcohol y tabaco, pero no solamente esto, sino también medicamentos tranquilizantes o antidepresivos que estén mal prescritos o automedicados. En el caso del alcohol, se ha visto que dejarlo de usar no solamente es un beneficio para la salud de la persona, sino también tiene un efecto a nivel social en lo que es la disminución de accidentes como son accidentes de tránsito, también accidentes a nivel laboral o incluso violencia doméstica que pueda generar el consumo de esta sustancia. También va a haber efectos sobre la salud, como les mencionaba, que esos ya tal vez los tenemos más claros, enfermedades como cirrosis hepática, cáncer de esófago, hígado, hipertensión o trastornos neuropsiquiátricos, y definitivamente pues los costos que puedan estar asociados al consumo o a los accidentes que puedan generar las personas que consumen mucho alcohol, va a tener un impacto económico importante. En cuanto al tabaco, recordar que es el cigarrillo pues genera uno de los cánceres más frecuentes en las personas, y su consumo se ha visto que causa un gran porcentaje de mortalidad y enfermedades que pueden ser evitables en el adulto mayor. Dentro de los tipos de neoplasias que puedan generar el consumo de tabaco tenemos el pulmón, el cáncer de lengua, de la cavidad oral, de esófago, y también tenemos el riesgo de enfermedades coronarias y cerebrovasculares que se han visto implicadas en su consumo, así como de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A ver. Vamos a volver donde nos quedamos. De repente ahí sea más fácil porque con la otra opción la diapositiva se queda colgada. Entonces estábamos en lo que era el cese o la eliminación del consumo de tabaco y alcohol. Otro determinante de la salud sería el uso adecuado de medicamentos y control de la salud. Evitar la polifarmacia es algo sumamente importante. Hay diferentes definiciones, pero tal vez la más usada es el uso de más de 2 medicamentos en la persona, y también puede considerarse cuando se utilizan incluso medicamentos para evitar los efectos adversos de otros medicamentos o la mala prescripción de medicamentos en el adulto mayor. Evitar la polifarmacia, pues ya hemos visto algunas medidas que podemos utilizar en el seminario o en el caso clínico anterior, como el Stop Start, para ver justamente si es que la prescripción que estamos dando es adecuada o no. Controles preventivos periódicos, que lo vamos a tratar ahora más adelante, y la vacunación, como les decía, que también lo vamos a tratar más detalladamente. Seguridad vial y prevención de caídas. Bueno, dentro de la seguridad vial, recordar que depende no solamente del que maneja, sino también de la persona, del peatón. Entonces van a haber ahí varios personajes que van a tener que intervenir para mejorar la seguridad vial, y también el entorno que se dé para justamente que la seguridad del peatón, por ejemplo, sea adecuada, ¿no?
como podemos ver o haber visto semáforos que puedan ayudar para personas que no ven o no tienen buena vista, semáforos que tengan ruido, ¿no? Que la señalización sea adecuada para los peatones, que hayan áreas adecuadas para cruzar la pista, etcétera. En el caso de la persona que conduce, definitivamente el que se le haga una evaluación permanente en cuanto a sus habilidades mentales y también sentidos como la vista o el oído, que estén adecuadamente bien para que se mantenga manejando un vehículo. Y bueno, definitivamente también el vehículo y la vía tienen que ser adecuadas para evitar ese tipo de accidentes. Y en el caso de caídas también hay muchas medidas para prevenirlas. Sé que también es un tema de clase, pero de manera general la revisión periódica de la visión y el oído es importante, evitar barreras arquitectónicas en el hogar o en el lugar en donde la persona se desarrolla, sobre todo en lo que es el dormitorio, tal vez que es donde está más permanente la persona, y en el baño, si es que está fuera del dormitorio, también ver que el transcurso o el camino hacia el baño, por ejemplo, esté adecuadamente libre para que no haya riesgo de caídas, ¿no? Estamos hablando de alfombras, cables que puedan estarse cruzando, la luz, que es importante, mascotas también. Mantener la buena forma física, como vamos a ver en la clase o en el seminario de hoy, va a ser también importante para evitar las caídas, y la revisión permanente de los medicamentos, sobre todo aquellos que puedan generar somnolencia, mareos. Hay que ver si es que es necesario que los tengan, si el riesgo-beneficio es adecuado, porque podrían generar caídas en el adulto mayor. Muy bien, entonces en esta primera parte ya hemos visto lo que es envejecimiento saludable. Hemos hecho un recorrido sobre los determinantes del envejecimiento y sobre los que tenemos que nosotros indagar y también intervenir para que justamente se pueda dar este envejecimiento saludable. Y ahora vamos a ver algunas medidas. Vamos a ver algunas medidas de prevención que pueden ayudarnos justamente a mantenernos en buena salud para lograr el envejecimiento saludable que queremos, que nuevamente he vuelto a poner en la definición que ya les había mencionado al inicio, que es el mantenimiento de la capacidad funcional que nos va a permitir el bienestar en la vejez. Y esta capacidad funcional, como lo mencionamos, era dada por la capacidad intrínseca, el entorno y la interacción que pueda haber entre la persona y justamente el entorno, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que considerar como acciones o políticas preventivas? Recordar que la falta de salud y por sobre todo el temor a que uno se vuelva dependiente es uno de los temores principales que tenemos todos, ¿no? Y como la definición lo dice, más allá de la falta de salud es la pérdida de esta capacidad funcional y el caer en dependencia. Pero también hay que recordar que la edad por sí sola no es un factor de riesgo para dependencia, es decir, no es el único, hay varios. Entonces, no podemos guiarnos solamente por la edad para tomar algunas medidas preventivas, sino hay que ir más allá y ver en general cómo se encuentra este adulto mayor. Hay evidencia que menciona se puede disminuir la incidencia, prevalencia o intensidad de enfermedades, en especial las crónicas, y con ello reducir la discapacidad y la dependencia, y esto a través de la promoción y prevención de la salud y de la prevención y control de enfermedades crónicas. Y esto justamente lo vamos a mencionar ahora, tanto a nivel primario, secundario o terciario. Las personas mayores, entonces, no son todas iguales, y no todas ellas se benefician igual de las acciones sanitarias, entre ellas las preventivas. Vamos a tener que catalogar a las personas mayores según como ya hemos aprendido en el transcurso de estas clases, viendo a la persona de una manera global en sus diferentes esferas y poder tomar o intervenir y tomar medidas preventivas según la expectativa de vida, por ejemplo, según las necesidades de la persona. Estas son algunas recomendaciones orientativas o estrategias de prevención según la tipología de la persona mayor. Acá en el lado izquierdo
tenemos a diferentes tipologías de persona mayor, que va desde la persona mayor sana, con enfermedad crónica no dependiente, con riesgo y frágil, la persona mayor dependiente y la persona mayor al final de la vida. Y como vemos en el lado derecho, las intervenciones o medidas de prevención que vamos a tener van a variar un poco según qué tipología tenga la persona. Por ejemplo, en el frágil, que es el que nos interesa más, medidas de promoción de la salud y prevención primaria son necesarias. También prevención secundaria y terciaria, hay que prevenir y abordar síndromes geriátricos, evitar la iatrogenia, la prevención del deterioro funcional y la realización de la valoración geriátrica integral o global va a ser muy importante para poder justamente encontrar en dónde están los problemas, poder diseñar un plan de intervención y poder realizarlo y hacerle seguimiento. Sin embargo, por el otro extremo tenemos la persona al final de la vida, que no se va a beneficiar con todas estas intervenciones que sí planificamos en el frágil o con riesgo, sino que esta persona en el final de la vida se va a beneficiar más con individualizar las medidas preventivas y con una atención específica según las necesidades que tenga, ¿no? Como ya sabemos, si está al final de la vida, pues tal vez sus necesidades son aplacar ciertos síntomas, como dolor o falta de aire, disnea, ¿no? Y no a algunas medidas preventivas que tal vez por el rango de edad, la literatura nos menciona que podría ser necesaria. Sin embargo, si está al final de la vida, no habría mayor beneficio en hacer algunas pruebas en esta persona. Entonces, nuevamente tenemos la valoración geriátrica integral como una herramienta importante que nos va a servir de instrumento clínico y nos va a ayudar a poder diferenciar aquellas necesidades preventivas con las que se va a beneficiar nuestro paciente una vez catalogado o tipificado, como hemos mencionado en el cuadro anterior. Muy bien, entonces, ¿qué servicios preventivos hay para el adulto mayor? Primero, mencionar que los componentes de los servicios preventivos los vamos a dividir en tres para poder mencionar cada uno. Tenemos el examen periódico de la salud, el asesoramiento en los estilos de vida y las inmunizaciones. Dentro del examen periódico de la salud, hay un debate a favor y en contra sobre realizarlo o no en individuos sanos, pero la mayoría consideraría adecuado que sí se haga por lo menos una vez al año mayores de 65 como un examen periódico. Es importante en este examen que se realice preguntar, revisar, priorizar e intervenir, y para ello es necesario que el profesional que lo realice tenga conocimiento sobre el manejo de adultos mayores o lo que es medicina del envejecimiento. Recordar que esta evaluación debe tener un diseño, análisis e intervención especial, que es lo que hemos venido mencionando en todo el curso. Nuevamente les menciono, básicamente hacer una evaluación global y una intervención multidisciplinaria. Y los componentes más importantes de este examen periódico de la salud van a ser la evaluación clínica y el cribado de enfermedades crónicas no transmisibles y condiciones geriátricas. Entonces, dentro del examen periódico de la salud, como mencionamos, la evaluación clínica es una parte importante, y dentro de la evaluación clínica hay 5 puntos que se deben tocar. Uno de ellos es la autopercepción de la salud, y en este caso se preguntaría al paciente la apreciación que pueda tener sobre el estado físico y mental con el que cursa. Y también hay algunas escalas que nos pueden ayudar a valorar este aspecto. El uso de medicamentos es importante preguntarlo, ya lo hemos mencionado incluso en los determinantes de la salud. Hay que ver si es que el paciente es tratado por más de un médico para justamente poder preguntar qué es lo que le prescribe cada médico, si es que tiene polifarmacia o no, preguntar si se automedica, que es importante, la reacción adversa a medicamentos que pueda haber tenido en el pasado, y también qué tanta adherencia ha tenido a los múltiples tratamientos que ya haya recibido a lo largo del tiempo, para poder conocer cómo es su conducta y si es un paciente que con frecuencia abandona los tratamientos, por ejemplo, ¿no? El cribado del dolor también va a ser importante en esta evaluación clínica, tanto cuantitativo o cualitativo. También podemos ayudarnos con escalas como la escala visual análoga o McGill,
y incluso si el paciente tiene demencia, también es importante el cribado del dolor y también van a haber escalas que nos van a poder ayudar a evaluarlo. Bueno, el examen físico, que es el que todos conocemos, pero sí hay que tener consideración con ciertos elementos de riesgo y mencionan que hay que evaluar soplo carotidio, por ejemplo, pulsos periféricos, si es que sufre de hipotensión ortostática, buscarla, o pseudohipertensión, evaluar lo que son dientes y encías. Ya lo hemos dicho que la salud bucodental es sumamente importante. La enfermedad periodontal hay que evaluarla, identificarla para justamente poder intervenir en ella. Y otro aspecto que también hay que tener en cuenta es el examen de los pies, que muchas veces no se evalúa de manera adecuada, entre ellos el de las uñas, y para eso obviamente pues hay que pedir que se descubra los pies, evaluarlos, ver las uñas, qué características tienen, para poder intervenirlas, porque esto también puede generar problemas en la marcha e incluso el riesgo de caídas. Y como quinto punto, el apoyo familiar y social, en donde habrá que buscar si es que hay problemas de necesidad de apoyo. Bueno, si hay problemas, si hay necesidad de apoyo en cuanto a la red en la que se encuentra y los recursos con los que cuenta también para poder ver qué limitaciones puede tener. Entonces, esta es la evaluación clínica que estaría dentro del examen periódico de la salud. Pero dentro del examen periódico de la salud mencionamos que también se encontraba lo que era el cribado de enfermedades crónicas no transmisibles y condiciones geriátricas, que lo vamos a mencionar ahora. Entonces, dentro del cribado de las enfermedades crónicas no transmisibles, tenemos lo que es hipercolesterolemia. En este caso, se considera que en mayores de 60 años podría ser apropiado hacer este cribado en quienes nunca se han evaluado este aspecto, ¿no? En este caso, solicitar un perfil lipídico, por ejemplo. No existen recomendaciones, eso sí, sobre qué intervalo de tiempo utilizar o sobre en qué edad detener el mismo, ¿no? Digamos que sus resultados son favorables, son normales en los años que uno lo evalúa, entonces no existe exactamente un determinante que nos diga hasta qué edad realizarlo, pero en todo caso ahí ya dependerá del médico y de la categoría en que se ha puesto al paciente, como hemos visto al inicio, para saber si es que se beneficiaría de seguir realizando este cribado o no. El aneurisma de la aorta abdominal, que es una enfermedad más frecuente en adultos mayores, lo que nos mencionan es que el cribado debería realizarse en hombres fumadores o con antecedente de tabaquismo entre los 65 y 70 años, porque estos antecedentes hacen más frecuente la enfermedad y sobre todo en varones. Sin embargo, en mujeres no se recomienda un cribado. La hipertensión, bueno, no hay una evidencia para recomendar un intervalo de cribado óptimo. Algunos proponen que sea cada 2 años, si es que la presión es menor de 120/80, mientras que otros sugieren que cada vez que haya posibilidad de intervenir a un paciente, de realizarse una evaluación clínica, pues tomar la presión arterial de manera oportuna y poder evaluar si es que está cruzando con presiones arteriales altas. Para la diabetes mellitus tampoco hay un intervalo de cribado óptimo, pero sí se menciona que hay que hacer una determinación periódica, probablemente anual, si es que se cuenta con factores de riesgo, por ejemplo, familiares, hiperlipidemia, hipertensión. La Sociedad Americana de Diabetes menciona que la determinación debería de hacerse cada 3 años con un test de tolerancia a la glucosa o con una glucosa en ayunas y priorizarse el cribado si es que la presión arterial se mantiene de manera sostenida por encima de 135/80 o la persona es hipertensa o sufre de hiperlipidemia. Muy bien, ahora vamos a pasar a algunas enfermedades oncológicas y sobre con qué frecuencia deberían de hacerse las pruebas para el descarte de estas enfermedades. En el caso del cáncer de cuello de útero y lo que es el Papa Nicolau, ¿qué es lo que nos mencionan las guías? Bueno, en mayores de 65 o 70 años mencionan
que no se debe realizar o aumentar la periodicidad de las citologías si es que se ha hecho esta persona exámenes de manera regular en las edades anteriores y estos han sido normales, ¿no? Algunos recomiendan, por ejemplo, 2 citologías separadas por 1 año, y si estas han sido, que se hayan realizado en los últimos 5 años, y si estas han sido normales, se puede suspender la indicación de continuar haciendo papanicolaos. Si el cribado cesa en mayores de 65, o sea, si uno ha decidido ya suspenderle la necesidad de que se haga papanicolaou si ya tiene más de 65, lo que sí hay que hacer es evaluar anualmente los factores de riesgo que tenga la persona, y si es que en algún momento estos factores cambian, reiniciar entonces el cribado de manera habitual, ¿no? No se debe realizar cribado si es que la persona ha sido sometida a una histerectomía total por causas benignas, y por el contrario, si es que la persona tuvo una histerectomía por cáncer cervical o precursores, o tuvo una exposición intraútero al dietilestilbestrol o está inmunosuprimida, se debe valorar continuar con el cribado mientras tenga buena salud. Entonces, estas son algunas recomendaciones sobre en qué momentos continuar con la citología y en qué momentos suspenderla. En cuanto al cáncer de mama, sabemos que la mamografía debe ser anual en mujeres mayores de 40 años. Sin embargo, mencionan que debería hacerse en todo caso ya cada 2 años entre los 50 y los 74, ¿no? En ese rango de edad debería espaciarse un poco. No hay evidencia para recomendar la autoexploración mamaria, aunque algunas guías sugieren que sí podría hacerse siempre que el profesional tenga la experticia necesaria, y en caso de que no haya la oportunidad de hacer una mamografía, también podría realizarse este autoexamen. Entre los 70 y 85 años se recomienda en todo caso que la mamografía podría incluso pasarse a cada 3 años. En el caso del cáncer de próstata y el PSA o tacto rectal en varones, en lo que son mayores de 50 años todavía hay insuficiente recomendación como para mencionar un cribado sistemático mediante el PSA, tacto rectal o ecografía. Si es que se decide hacer el PSA, se menciona que esto debe ser conversado con el paciente, dialogado, y tomar una decisión entre ambos, entre el profesional y el paciente, sobre los beneficios que pueda tener hacer la prueba o no. Y si el PSA es menor de 2.5, en todo caso, podría sugerirse que se haga cada 2 años, no es necesario que sea anual. Pero igual no hay suficiente evidencia para mencionar de que tenga que haber un cribado al respecto. Para el cáncer colorectal, en todas las edades adultas se debería hacer una búsqueda activa si es que la persona tiene factores de riesgo. Hablamos de la poliposis familiar, de la enfermedad de intestino irritable o antecedentes de cáncer de colon o de recto. Y en este caso hablamos específicamente del estudio por una colonoscopía o rectoscopía. En mayores de 50 años, digamos que no tienen factores de riesgo, se podría hacer sangre oculta en heces de manera anual, o la sigmoidoscopía o el enema de bario cada 5 a 10 años. Lo que es las guías canadienses mencionan que no se recomienda la prueba de sangre en heces de manera sistemática, ¿no? Esa es una indicación distinta, y habría que replantearse, eso sí, el hacer los estudios en personas con expectativas menores de 10 años, incluso en mayores de 80, o adultos mayores con comorbilidades y esperanza de vida limitada. Entonces, nuevamente volvemos a lo que mencionábamos al inicio, de tipificar al adulto mayor y poder reconocer si se va a beneficiar o no de un examen de cribado como este, sobre todo en el caso de la colonoscopía o rectoscopía. Mencionarles que son exámenes en los que la preparación es sumamente difícil para la persona, y cuando es adulto mayor incluso he tenido oportunidad de ver bastantes eventos adversos que han tenido por la preparación nada más, deshidratación o intolerancia al medicamento que es para limpiar el colon, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta si es que efectivamente se va a beneficiar de ese tipo de estudio o no, antes de indicarlo, ¿no?
Otras enfermedades crónicas no transmisibles que ya no sean oncológicas, tenemos la osteoporosis. En mayores de 65 años se menciona que el cribado podría ser en mujeres al menos una vez, pero la evidencia disponible es insuficiente para recomendar que esta se repita a lo largo del tiempo, sobre todo si es que ha tenido una densitometría ósea normal, así como el intervalo en el que debe hacerse. Y eso ya será facultad del médico indicar cada cuánto tiempo sería necesario que se vuelva a repetir la prueba. En el caso de los varones sí no hay una evidencia que sustente la relación riesgo-beneficio en cuanto a su realización. Ansiedad y depresión, bueno, acá sí la guía americana recomienda que se haga el cribado de depresión en todos los adultos para mejorar el diagnóstico, el tratamiento, seguimiento. Salvo, mencionan, que no vaya a ir esto, o sea, este cribado no vaya a ir integrado de un programa de seguimiento y abordaje con capacidad de manejo y resolución. Algunos tratamientos también, como el uso, por ejemplo, de la aspirina o la anticoagulación para evitar ictus u otros eventos cardiovasculares, que es lo que se menciona, donde sí hay evidencia fuerte, es que habría que ofertarse el ácido acetil salicílico si es que el paciente tiene antecedente de cardiopatía isquémica o varios factores de riesgo cardiovasculares como diabetes, hipertensión, dislipidemia, y que no estén anticoagulados. Se recomienda sin límite de edad el tratamiento antiagregante con cualquiera de los que están ahí mencionados o en paciente con isquemia cerebral por arteriosclerosis. Ojo que mencionan que, claro, el límite de edad no, o la edad no debería ser un limitante para indicar ni la aspirina ni el anticoagulante oral, sino tal vez si es que hay alguna indicación para no indicarlo, tendrían que valorarse otras cosas, ¿no? O otras patologías que tenga o intolerancias, etc. En el caso de la anticoagulación oral en los pacientes con isquemia cerebral cardioembólica, también se recomienda sin límite de edad, pero sí valorando, como les decía, el riesgo-beneficio según la calidad de vida, expectativa de vida, comorbilidades, efectos cardiovasculares secundarios, incluso el entorno en el que está la persona, sobre todo si lo que se va a utilizar es, por ejemplo, warfarina, que requiere una evaluación muy cercana con el paciente y medidas muy restrictivas en lo que son en la dieta, y si el entorno de la persona va a permitir tener estas medidas controladas, pues podría ofrecerse, ¿no? ¿Y en qué patologías mencionan que se debe dar? En fibrilación auricular, valvulopatía reumática, prótesis valvulares mecánicas, en el IMA previo con dilatación y disfunción del ventrículo izquierdo, y en el uso de prótesis valvulares biológicas, valvulopatía reumática, embolia recurrente o la coexistencia de prolapso mitral con ictus recurrente, embolia previa y dilatación de la aurícula izquierda. En cuanto a la hormona tiroidea, ¿cuándo dosarla? De manera universal, no hay evidencia suficiente para sustentar su cribado, ni siquiera a partir de un rango de edad, ¿no? Su indicación, en todo caso, debería ser guiada, o la solicitud de esta prueba, según la evaluación clínica que se haga al paciente y la sospecha que pueda tener el médico de que efectivamente esta hormona se encuentra alterada. Ahora vamos a ver algunas pruebas o algunas medidas específicas sobre lo que son síndromes geriátricos. Para ponernos en contexto nuevamente, estamos hablando de los componentes de los servicios preventivos, hablamos sobre el examen periódico de la salud y dentro de este ya hemos hablado sobre la evaluación clínica y ahora hemos mencionado el cribado de enfermedades crónicas no transmisibles y ahorita vamos a hablar sobre condiciones geriátricas, en este caso síndromes geriátricos. Bueno, para caídas, el ejercicio físico, lo que es entrenamiento del equilibrio y fortalecimiento muscular, se ha demostrado que tiene gran impacto sobre la disminución del riesgo de caídas. En el adulto mayor con alto riesgo de caídas, por ejemplo, mayor de 75 años que consume hipnóticos o antidepresivos, que tiene polifarmacia, deterioro cognitivo o inestabilidad, o en los que ya hayan caído anteriormente, se aconseja una intervención multifactorial y multidisciplinaria intensiva, multimodal, que es lo que se ve actualmente, individualizada y domiciliaria incluso si es que hay la oportunidad para poder brindarlo.
Y domiciliaria, ¿por qué? Porque en domicilio uno va a poder evaluar justamente el riesgo de nuevas caídas, va a poder intervenir también sobre la búsqueda de barreras arquitectónicas, poder, si es que hubo alguna caída previa en casa, pues poder evaluar qué fue lo que falló, más allá de la persona, qué cosas en la habitación o en el dormitorio podrían haberse mejorado para disminuir este riesgo, ¿no? Y la valoración, como les decía, del riesgo ambiental por un profesional es sumamente importante. En el caso de la incontinencia urinaria, que es un tema que tal vez por no incomodar a la persona no se pregunta con frecuencia, o incluso la persona a la que se le pregunta suele evitar la pregunta o esquivarla o mentirnos en cuanto a la respuesta, sí es importante preguntarla porque la incontinencia urinaria genera que el adulto mayor se prive de muchas cosas, ¿no? Entonces es importante preguntar si es que hay pérdida de orina para la detección de esta incontinencia y si es que hubiese una historia de ello, puedes hacer un estudio básico o incluso una evaluación por el urólogo nos podría ayudar para ver si es que hay alguna medida para intervenir y que la persona se mantenga independiente. Recordemos que la continencia es una de las actividades básicas que tiene la persona y por lo tanto que nos permitiría mantener nuestra capacidad funcional. Entonces es importante la búsqueda activa de este síndrome. Para lo que es deterioro cognitivo y demencia, no hay suficiente evidencia que recomiende que de manera sistemática se haga un cribado en la población asintomática. Sí se recomienda estar alerta ante síntomas de alarma, que la persona tenga quejas subjetivas o que la persona cercana a ella mencione sobre eventos de pérdida de memoria, deterioro funcional que no se explica por otras causas o trastornos del comportamiento. Como ya habíamos conversado con mis alumnos en algunas clases de práctica, por ejemplo, el delirio durante el ingreso hospitalario tiene que hacernos pensar que esta persona ya puede tener un deterioro previo o que lo va a desarrollar en el futuro. Sintomatología depresiva también tiene que hacernos sospechar de ello, ¿no? Ante la sospecha de este deterioro cognitivo, se recomienda una evaluación detallada y esto debe incluir una entrevista estructurada, test neuropsicológico, realizar seguimiento y ya conocemos algunos instrumentos como el Mini-Mental que puede utilizarse en este caso, ¿no? Y en pacientes que puedan tener deterioro cognitivo leve, sí deben ser identificados porque hay que monitorizarlos en el tiempo, sobre todo si es que hay un mayor deterioro físico, mental, y porque el riesgo de estos pacientes para desarrollar demencia es bastante alto. Bueno, la polimedicación, nuevamente conocemos ya de algunas herramientas como el Stop Start para poder ver qué medicamentos tenemos que suspender o que no benefician a nuestro paciente y qué medicamentos debería de recibir y que no está recibiendo. Y para esto el profesional sanitario debe tener un adecuado entrenamiento. Bueno, acá algunas sugerencias que dan: utilizar hojas de perfiles de prescripción, educación sanitaria, revisión periódica de los medicamentos que se debería hacer en cada consulta y la búsqueda de otros síndromes. Alteraciones visuales, bueno, van a haber pruebas que se pueden realizar. Realizar un examen completo, mencionan, con un oftalmólogo o un profesional capacitado anualmente y sobre todo si la persona es diabética o tiene antecedentes familiares de glaucoma o ya tiene un antecedente de presión intraocular elevada, pues debería hacerse, ¿no? En el caso de la hipoacusia, igual, la evaluación durante el examen clínico podría ser importante para una prescripción temprana en el uso de audífonos, sobre todo porque cuando ya hay una pérdida más marcada de la audición, es para el adulto mayor más difícil mantener un audífono, ¿no? Se acostumbran al silencio o se acostumbran un poco al aislamiento y es un poco más difícil hacer que se acostumbren nuevamente a escuchar ciertos ruidos que son del día a día, como por ejemplo los carros que se escuchan en la calle o los pájaros cantando temprano, ese tipo de cosas. Entonces es importante intervenir temprano para evitar el aislamiento que puede causar justamente la hipoacusia. Y la BGI, ¿qué es lo que menciona en cuanto a esta prueba? Que sería importante realizarla en adultos mayores frágiles, por lo menos cada 6 meses, que se ha visto que ese tipo de intervención mejora resultados en salud, de eso sí hay muchísima evidencia, pero realizarla no solamente significa aplicar pruebas o
o test, sino justamente hacer un plan individualizado, como sabemos, poder realizar un plan en la persona, hacerle seguimiento en el tiempo y también poder evaluar a futuro qué cosas se han mejorado o qué cosas podrían todavía mejorarse. Bueno, entonces, en cuanto a los componentes de los servicios preventivos, ya hemos hablado sobre el examen periódico de la salud. El segundo tema era el asesoramiento en los estilos de vida, y el asesoramiento sería en estos puntos, en estos 6 puntos, en actividad física, nutrición, en el cese de tabaco y otras drogas, alcohol, en el medio ambiente, lo que ya hemos mencionado, lo que eran las barreras arquitectónicas, y también en la salud sexual, que muchas veces no se habla, pero que es un tema importante a tratar en el adulto mayor. Si se dan cuenta, este asesoramiento en estilos de vida son los temas que hemos tratado en lo que son determinantes de la salud, ¿no? Bueno, acá algunas sugerencias. Ya un poco hemos hablado de esto, así que lo voy a pasar rápido. Y por último, mencionamos el tema de las inmunizaciones dentro de los componentes de los servicios preventivos. Bueno, tenemos acá las 3 vacunas que con mayor frecuencia se aplican en las personas mayores. En el caso de la influenza, se sugieren mayores de 65 años una vez al año. Se aplica durante la temporada de la gripe, y sobre todo en personas que viven internadas en instituciones o en cuidados o en centros de cuidados de largo plazo, es sumamente importante. La vacuna del tétano difteria, que si es que no ha habido una vacunación previa, pues se tiene que hacer, y si no, hay una dosis de recuerdo cada 10 años. Y la vacuna del neumococo debe ser una vacuna al menos una vez. Para otros es solo en grupos de riesgo, y si pertenece a un grupo de riesgo como enfermedades pulmonares crónicas, cardiovasculares, metabólicas, o es una persona institucionalizada, pues hay que revacunar cada 5 años. Este es el esquema de vacunación nacional que tenemos. Las 3 vacunas están dentro de nuestro esquema, con la frecuencia que se menciona ahí. Sin embargo, les traje acá algunos cuadros sobre la CDC y sobre algunas otras vacunas que también hay que tener en cuenta. Acá tenemos según el rango de edad, por ejemplo. En amarillo sería lo recomendado. Nuevamente vemos la influenza. Por ejemplo, acá consideran la vacuna del herpes zóster, que podría ser recomendada, y la del neumococo, sea el PPSB 23 o el PCB 13, para este rango de edad, ¿no? Y el resto, en todo caso, sería recomendada. En morado vemos la recomendación para adultos con factores de riesgo adicionales, y en celeste, basada según la decisión del médico. Acá en este cuadro ya no vemos por rango de edad, sino por patologías de la persona, qué vacunas se recomiendan. Y bueno, no es mi intención que lo recuerden de memoria, yo tampoco lo sé de memoria, pero sí que conozcan que hay varias vacunas, y las vacunas van, si bien es cierto, las 3 recomendadas son las que mencioné al inicio, pero hay otras que también se van a recomendar, o la periodicidad va a cambiar según las patologías que tenga la persona, y también según los rangos de edades, pues van variando las necesidades. Entonces, este tema de inmunizaciones es el último punto en cuanto a los componentes de los servicios preventivos que habíamos mencionado. Ya el examen periódico de la salud, el asesoramiento de los estilos de vida y lo que son inmunizaciones. Y con esto estaríamos terminando lo que es la parte de prevención y geriatría en el adulto mayor. Ahí tienen la guía de las fuentes de información de donde se sacó esta literatura, para que puedan ustedes, si quieren, leerla más adelante o ampliar información. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta.
A ver, ¿alguna pregunta de la clase? Bueno, en todo caso, mencionarles a manera de resumen, los temas que hemos tratado. Hemos visto al inicio lo que es envejecimiento saludable, recordarles que el envejecimiento saludable no es la ausencia de enfermedad, va mucho más allá de eso, y sobre todo es la capacidad funcional que pueda mantener la persona y que le permita mantener su autonomía, que creo que es lo que todos queremos cuando envejecemos, ¿no? Bueno, los componentes de este envejecimiento saludable que son importantes conocer, reconocer. No solamente el envejecimiento saludable depende de la persona, sino también del entorno en el que envejece y qué posibilidades le da este entorno para desarrollarse, ¿no? La interacción entre esta persona y el entorno va a definir muchas veces el envejecimiento que tengamos. Y por eso es que si yo me cuido, si tengo un estilo de vida adecuado, durante mi juventud, crezco con un asesoramiento y tengo un estilo de vida bueno, ya el entorno también corresponde a las políticas de salud que hayan en el lugar donde yo estoy, ¿no? Y qué tanta accesibilidad yo tenga a tener un servicio de salud adecuado y que esté acomodado a las necesidades que tengo. Bueno, entonces teniendo esto en cuenta, los determinantes de la salud los hemos mencionado ya varias veces. El ejercicio, la actividad física, la nutrición, el cese de algunas sustancias dañinas como el tabaco, el alcohol, el hacer actividades que promuevan mi desarrollo mental, que eviten la depresión, intervenciones como evaluar constantemente la polifarmacia, la vacunación y algunas medidas sobre lo que es el riesgo de caídas o de accidentes de tránsito, bueno, van a ser fundamentales en lo que son los determinantes de la salud. Y en cuanto a las medidas preventivas que ya hemos mencionado, recordar que estas medidas preventivas, si uno las busca en las personas jóvenes, están muy detalladas qué medidas preventivas han demostrado eficacia según el rango de edad. Pero en adultos mayores es importante primero tipificar a nuestro adulto mayor y reconocer qué medidas preventivas van a ser beneficiosas para esta persona según en qué tipo de adulto mayor se encuentra, ¿no? Sobre todo si la expectativa de vida no es muy buena a largo plazo, pues definitivamente hay ciertas pruebas que no van a tener ninguna validez o no van a repercutir sobre su salud, ¿no? Y que puedan ser incómodas y que deberían de evitarse. Pero sí reconocer qué pruebas si soy un adulto mayor sano, pues tengo que realizarme de manera periódica. Ahí les he dejado, según si son patologías oncológicas, si son síndromes geriátricos, qué pruebas o qué intervenciones como médico debo conocer que debo de hacer a mi adulto mayor. Luego tenemos el examen periódico de la salud, qué puntos debo de evaluar distintos en lo que es la evaluación clínica, qué puntos debo de evaluar distintos a cuando yo hago una evaluación clínica en un adulto joven. Y luego tenemos lo que son el asesoramiento en estilos de vida y por último las inmunizaciones que ya hemos visto que también son muy importantes y que hay que tener en cuenta. Entonces, si no hay ninguna pregunta, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces damos por finalizada la clase. Espero les haya servido. Si tienen alguna duda, en todo caso ahí está mi correo, me pueden escribir y los puedo asesorar o darle alguna literatura para que puedan ahondar en algún tema. Muchas gracias, doctora. Ok, que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, doctora, gracias. Gracias. Doctora, gracias.